10. El guardián del umbral. Entre las experiencias importantes del discípulo que asciende a los mundos superiores, figuran sus encuentros con el guardián del umbral. Propiamente dicho, no solo existe uno, sino dos, el menor y el mayor. El discípulo encontrará al primero cuando empiecen a desligarse los lazos de unión entre la voluntad, el pensar y el sentir dentro de los principios más sutiles, los cuerpos astral y etéreo, de la manera descrita en el capítulo anterior. El encuentro con el gran guardián del umbral ocurrirá cuando esta disolución de las conexiones se extienda también a las partes físicas del cuerpo, particularmente al cerebro. El guardián menor del umbral es un ser autónomo. No existe para el hombre antes de que éste haya alcanzado el grado respectivo de su desarrollo. Aquí solo pueden indicarse algunas de las características más esenciales de este guardián. Comenzaremos por tratar de describir en forma narrativa el encuentro del discípulo con el guardián del umbral. Solo este encuentro le hace reparar en que su pensar, su sentir y su querer se han desligado de su conexión inherente. Es un ser espectral y amedrentador que se levantará ante el discípulo y éste necesitará toda su presencia de ánimo y toda su confianza en la firmeza de su camino de conocimiento. Ambos requisitos, no obstante, los habrá podido adquirir en el transcurso de su discipulado. El guardián patentiza su significado aproximadamente con las siguientes palabras: hasta ahora, tus destinos han sido dirigidos por potencias para ti invisibles. Su actividad ha causado que en el curso de tus vidas anteriores hasta el momento presente, cada una de tus acciones buenas haya recibido su recompensa y cada una de tus acciones malas haya tenido sus resultados funestos. Bajo su influencia, tu carácter se ha ido formando con tus experiencias de la vida y con tus pensamientos. Ellas forjaron tu destino. Ellas fijaron la medida del goce y del dolor asignados a ti para cada una de tus encarnaciones de acuerdo con tu conducta en vidas anteriores. Ellas reinaban sobre ti bajo la forma de la ley omniabarcante del karma. Estas potencias te examinarán ahora en parte de la influencia que ejercían sobre ti, una parte del trabajo que ellas hacían para ti. Ahora tú mismo tienes que hacerla. Varios han sido los golpes que el destino te infligiera hasta ahora. No sabías por qué. Han sido las consecuencias de una mala acción en una de tus vidas anteriores. Encontraste la felicidad y la alegría y la aceptaste tal como vinieron. Han sido igualmente los frutos de acciones pasadas. Tu carácter despliega rasgos hermosos y lacras repugnantes. Tú mismo has causado los unos y las otras con tus experiencias y pensamientos anteriores. Hasta ahora no conocías esas experiencias y estos pensamientos, solo te eran evidentes sus efectos. Empero ellas, las potencias kármicas, veían tus acciones en vidas anteriores. Todos tus pensamientos
y sentimientos más recónditos. Ellas determinaron consecuentemente tu modo actual de ser y de vivir. Ahora se revelarán a ti mismo todos los aspectos buenos y malos de tu vida pasadas. Estos han estado entretejidos hasta ahora en tu propio ser. Estaban dentro de ti y no podías verlos, como no puedes ver tu propio cerebro con los ojos físicos. Sin embargo, ahora se apartarán de ti, separándose de tu personalidad. Asumirán una forma independiente que te será visible, tal como puedes ver las piedras y las plantas del mundo exterior. Y este ser soy yo, quien se ha formado un cuerpo con tus acciones nobles y viles. Mi forma espectral está tejida con la substancia del libro de cuentas de tu propia vida. Invisible me llevabas hasta ahora dentro de ti, mas ha sido benéfico que así fuera la sabiduría de tu destino, oculto para ti, ha trabajado hasta ahora dentro de ti para borrar de mi aspecto aquellas lacras repugnantes. Ahora que he salido de ti, también esta sabiduría oculta se ha alejado. En adelante no se ocupará más de ti. Dejará ese trabajo únicamente en tus propias manos. Necesito convertirme en un ser perfecto y glorioso, o de lo contrario caería en la perdición. Si esto último sucediera, te arrastraría conmigo a un mundo oscuro y depravado. Para evitarlo, tu propia sabiduría tendrá que crecer hasta que pueda hacerse cargo de aquella tarea de sabiduría oculta que se ha retirado de ti. Una vez que hayas cruzado mi umbral, ya no me apartaré ni un instante de tu lado, como forma visible para ti. Cuando en el futuro obres o pienses incorrectamente, al punto notarás tu falta como una desfiguración repugnante y demoníaca de mi forma. Solo cuando hayas reparado todos tus errores pasados y te hayas purificado de manera que ya no te sea posible cometer maldad alguna, será cuando me habré transformado en un ser de belleza radiante. Entonces podré unirme nuevamente a ti en beneficio de tu actividad futura, formando contigo un solo ser. Mi umbral está formado con cada sentimiento de temor que aún mora en ti, y con cada vacilación ante el esfuerzo que tendrías que hacer para asumir personalmente la plena responsabilidad por todo cuanto hagas y pienses. En tanto sigas teniendo el menor temor de tomar tú mismo la dirección de tu destino, no estará incorporado en este umbral todo lo que debe contener. Y mientras le falte una piedra tan solo, tendrías que detenerte como paralizado ante este umbral o dar un tropezón. No trates de cruzarlo antes de sentirte completamente libre de temor y dispuesto para asumir la responsabilidad suprema. Hasta ahora, yo solo salía de tu personalidad cuando la muerte te llamaba de tus vidas terrenales, pero aún entonces mi forma permanecía velada para ti. Solo me veía las potencias que dirigían tu destino, según mi aspecto. Ellas podían plasmar durante los intervalos entre la muerte y un nuevo nacimiento la fuerza y la capacidad que necesitabas para poder trabajar en una nueva vida terrenal. En el embellecimiento de mi forma, beneficiando así tu progreso. Era yo precisamente quien, a causa de mi imperfección, obligaba una
y otra vez a las potencias del destino a volver a llevarte a una nueva encarnación en la tierra. Cada vez que morías yo estaba presente y por mí los dirigentes del karma dispusieron tu renacimiento. Si a través de las repetitivas vidas terrenales hubieras logrado transformarme hasta llegar a la perfección, no habrías quedado a merced de las potencias de la muerte, pues te habrías unido conmigo y entrado en la inmortalidad. Y así como en la hora de la muerte estuve siempre a tu lado, aunque invisible, heme ahora ante ti en forma visible. Cuando hayas cruzado mi umbral, entrarás en aquellos reinos en los que antes entrabas después de la muerte física. Entrarás en ellos en plena conciencia y en adelante, mientras sigas peregrinando físicamente visible sobre la tierra, peregrinarás también en el reino de la muerte, que en realidad es el reino de la vida eterna. Yo soy, en verdad, el ángel de la muerte, pero también soy el portador de una vida superior inagotable. Tú morirás en virtud de tu unidad conmigo, mientras vivas aún en tu cuerpo, para experimentar el renacimiento a la existencia imperecedera. En el reino al que vas a entrar, conocerás seres suprasensibles. La bienaventuranza será allí tu herencia, pero tu primera visión de ese mundo seré yo mismo, yo que soy tu propia creación. Antes vivía de tu propia vida, ahora tú me despertaste a una existencia individual y heme aquí, patrón visible de tus acciones futuras y quizá tu reproche perpetuo. Pudiste formarme, mas con ello contrajiste a la vez el deber de transformarme. Lo que se ha bosquejado aquí en forma narrativa no deberá interpretarse como algo simbólico, sino como una vivencia intensamente real del discípulo. El guardián tiene que prevenir al discípulo que no siga adelante, si no siente dentro de sí la fuerza necesaria para cumplir los requisitos expuestos en esa exhortación. Por terrible que sea la aparición de este guardián, solo es el efecto de la vida pasada del propio discípulo, y no es otra cosa que su propio carácter suscitado a una vida independiente fuera de él. Este despertar se efectúa por la disociación de la voluntad, del pensamiento y del sentimiento. Sentir por primera vez que uno mismo ha dado origen a un ser espiritual es ya de por sí una vivencia profundamente significativa. La preparación del discípulo deberá capacitarle para soportar esta visión terrible sin temor y sentir su fuerza lo suficiente acrecentada en el momento del encuentro para hacerse cargo con plena conciencia de la transformación y embellecimiento del guardián. Una consecuencia del encuentro venturoso con el guardián del umbral es que la próxima muerte física del discípulo será un acontecimiento completamente distinto de todas las anteriores. Experimentará conscientemente el morir, despojándose de su cuerpo físico tal como se deshace de un vestido gastado o utilizado por un desgarrón súbito. Esta muerte física no será un hecho importante, sino para los que conviven con él y cuya percepción queda todavía limitada exclusivamente al mundo sensible. Para ellos el discípulo muere. Para el discípulo mismo no ocurre ningún cambio importante en torno suyo.
El mundo suprasensible en el que entra ya existía para él antes de su muerte, y este mismo mundo se le presentará después. Este guardián del umbral está relacionado con algo más. El individuo pertenece a una familia, a un pueblo, a una raza, y su actividad en este mundo depende del hecho de pertenecer a tales comunidades. También su carácter individual está relacionado con ellas, pero la actividad consciente de los individuos no es lo único que hay que tomar en cuenta al considerar una familia, una tribu, un pueblo o una raza. Las familias, naciones, razas, etc., además de su carácter, tienen su destino. Para quien se limite a sus sentidos, estas cosas no pasarán de conceptos generales y el pensador materialista, con sus prejuicios, mirará con desdén al investigador oculto, al oír que para éste el carácter de la familia o del pueblo, el destino de la tribu o de la raza corresponden a seres reales tal como el carácter y el destino de un individuo corresponde a una personalidad real. El investigador espiritual conocerá mundos superiores de los cuales las personalidades individuales constituyen los miembros, tal como los brazos, las piernas y la cabeza son los miembros del ser humano. Y en la vida de una familia, de un pueblo o de una raza, entran en juego además de las acciones de los individuos, las de seres reales, que son las almas, grupos familiares, nacionales o los espíritus raciales. Por esta razón, al cabo de cierto tiempo, el guardián mayor se une al guardián menor del umbral. Nuevamente se describirá en forma narrativa lo que sucede cuando el hombre encuentra este segundo gran guardián del umbral. Cuando el discípulo ha reconocido los elementos de los cuales debe liberarse, un ser luminoso, majestuoso, cuya belleza es difícil de describir con las palabras de nuestro lenguaje, le cierra el paso. Este encuentro tendrá lugar cuando la disociación de los órganos del pensar, del sentir y del querer se extienda al cuerpo físico, de modo que sus relaciones recíprocas ya no estén reguladas por sí mismas, sino por la conciencia superior, que se ha emancipado por completo de las condiciones físicas. Los órganos del pensar, del sentir y del querer se habrán convertido entonces en instrumentos a disposición del alma humana que ejerce su dominio sobre ellos desde las regiones suprasensibles. El alma, liberada así de todo vínculo físico, se verá confrontada por el segundo guardián del umbral, que habla más o menos como sigue. Te has liberado del mundo de los sentidos. Has adquirido la ciudadanía del mundo suprasensible. En adelante podrás actuar desde esta región. Ya no necesitarás tu corporalidad física en su forma actual. Si tu intención fuera solamente adquirir la facultad de morar en este mundo suprasensible, no tendrías necesidad de regresar al mundo sensible. Empero, ahora mírame. Mira cuán infinitamente por encima estoy de todo cuanto hasta ahora has hecho de ti. Llegaste a tu grado actual de perfección
gracias a las facultades que pudiste desarrollar en el mundo sensible, mientras dependías todavía de este mundo. Ahora ha de empezar para ti una nueva era, en la cual tus fuerzas liberadas han de seguir trabajando sobre el mundo sensible. Hasta ahora te has redimido solo a ti mismo, pero en adelante podrás colaborar en la liberación de todos tus semejantes en el mundo terrenal. Hasta hoy aspiraste al progreso como individuo, pero ahora has de buscar tu lugar dentro del todo, para que no solo tú vengas al mundo suprasensible, sino que traigas también a todo lo que existe en el mundo sensible. Día llegará en que puedas unirte a mí, pero yo no podré disfrutar bienaventuranza mientras otros permanezcan sin redimir. Como ser liberado individual podrías entrar en el reino de lo suprasensible, pero estaréis obligado a mirar abajo hacia los seres del mundo sensible aún no redimidos. Habrías apartado tu destino del suyo, pero todos estáis ligados y tuviste que descender al mundo sensible para sacar de él las fuerzas necesarias para un mundo superior. El separarte de ellos sería hacer un mal uso de estas fuerzas, que solo en comunidad con ellos has podido desarrollar. Tú no hubieras podido descender sin que ellos también lo hicieran. Sin ellos te hubieran faltado las fuerzas para tu existencia suprasensible. Tendrás que compartir con tus hermanos las fuerzas que con ellos conquistaste. Por eso te vedaré la entrada a las regiones más elevadas del mundo suprasensible, mientras no hayas aplicado todas las fuerzas por ti adquiridas en bien de la redención del mundo al que perteneces. Con tus poderes ya adquiridos, puedes morar en las regiones inferiores del mundo suprasensible. Pero yo guardaré la puerta de las regiones superiores como el querubín con la espada flamígera ante la puerta del paraíso, velándote la entrada, mientras te queden fuerzas no utilizadas en el mundo sensible. Y si te rehusas, otros vendrán, que sí las utilizarán, y un mundo suprasensible más alto recogerá todos los frutos del mundo sensible, mientras que el suelo donde estabas arraigado se hundirá bajo tus pies. El mundo purificado te sobrepasará en su desarrollo y tú serás excluido de él. Caminarás por el sendero negro mientras los demás, de quienes te apartaste, tomarán el sendero blanco. Así se manifiesta el gran guardián del umbral. Poco después de haber tenido lugar el encuentro con el primer guardián. El iniciado sabe exactamente qué suerte le espera si atiende a la seducción de una estancia prematura en el mundo suprasensible. Un esplendor indescriptible irradia del segundo guardián del umbral. La unión con él aparece ante el alma vidente como una meta lejana, acompañada de la certidumbre de que esta unión no será posible sino cuando el iniciado haya aplicado en beneficio de la liberación y redención de este mundo todas las fuerzas obtenidas en él. Si atiende las demandas de este alto ser resplandeciente, el iniciado contribuirá a la liberación del género humano.
ofrendará sus dones como sacrificio en el altar de la humanidad. Si prefiere su propia elevación prematura al mundo suprasensible, se verá sobrepasado por la corriente de la evolución humana. Después de su liberación, ya no podrá ganar para sí mismo fuerza alguna del mundo sensible. Si no obstante, pone su trabajo al servicio de este mundo, lo hace renunciando a sacar cualquier provecho personal. No puede inferirse de lo anterior que al verse puesto el hombre ante esa alternativa, elija natural y espontáneamente el sendero blanco. Esto depende totalmente de si en el momento de la decisión ya está tan purificado que ninguna clase de egoísmo le haga aparecer apetecibles estas perspectivas seductoras de bienaventuranza. Estas tentaciones son muy fuertes, mientras que en el otro lado no se presenta nada que sea particularmente atractivo. Allí nada apela a su egoísmo. Lo que el hombre obtendrá en las regiones superiores del mundo suprasensible no es algo que fluye hacia él, sino algo que emana de él. El amor para con el mundo al que pertenece. En el sendero negro nada faltará de cuanto el egoísmo pueda ansiar. Al contrario, este sendero provee todo para la satisfacción más completa del egoísmo. Aquel que solo busque su felicidad personal, sin duda alguna, elegirá este sendero negro, que para él es efectivamente el sendero apropiado. Por eso nadie deberá esperar que los ocultistas del sendero blanco le den instrucciones para el desarrollo egoísta de su propio yo. Ellos no tienen el menor interés en la bienaventuranza individual, que cada uno la alcance por sí mismo, pues no es tarea de los ocultistas blancos abreviar el camino, ya que su única preocupación es el desarrollo y la liberación de todo ser humano y de todas las criaturas que acompañan al hombre. Por esta razón, solo dan instrucciones con respecto al adiestramiento de las fuerzas para colaborar en esta obra y ponen la abnegación desinteresada y la disposición al sacrificio por encima de todas las demás cualidades. A nadie rechazan rotundamente porque aún el ser más egoísta puede purificarse, pero aquel que recurre a ellos solo para su provecho personal no encontrará ayuda mientras persista en tal actitud. Y aun cuando ellos no rehúsen ayudarlo, él mismo se privaría de los frutos derivados de su ayuda. Quien sigue realmente los preceptos de los buenos instructores del ocultismo comprenderá después de haber cruzado el umbral las demandas del gran guardián. En cambio, quien no los observe nunca deberá esperar llegar al umbral. Estas instrucciones o conducen al bien o no dan resultado alguno, pues no es parte de su misión guiar a los individuos a una felicidad egoísta o a una mera estancia en el mundo suprasensible. Esta misión implica desde un principio la tarea de mantener al discípulo alejado del mundo suprasensible hasta que pueda entrar en él con la voluntad de colaborar desinteresadamente.